Ya. Si lo tiene, vamos a leerlo. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Amén. Amén. Vamos a compartir un momento sobre quebrando la indiferencia espiritual. Quebrando la indiferencia espiritual. Y me tomo esta noticia que les leí recién por internet, donde un ministro, ¿cierto?, uruguayo, dice: a Cristo lo crucificaron por Gil. Esos son los epítetos que se pronuncian hoy día con respecto a Jesús. La gente ha perdido ya el temor, ¿cierto?, y todas esas cosas. Aquí Isaías nos muestra muy claro cómo el pueblo de Dios, que un día había experimentado en forma clara y con experiencias muy gloriosas la presencia de Dios, ahora han caído en un letargo espiritual. Pero una vez más Dios viene con el poder de su Santo Espíritu a quebrar el espíritu adormecido de Israel, para darles un gran avivamiento espiritual con las bendiciones prometidas por Dios. Pero antes de despertar, Isaías tuvo que confrontar las raíces que el pueblo echó con sus maldades y con su descuido espiritual. Es decir, no puede haber avivamiento si primero no hay confrontación a las raíces de los problemas. Si nosotros no tratamos ciertas cosas personales, tarde o temprano esas cosas personales que tenemos guardadas nos atacarán a nosotros nuevamente. Escuché de un ministro una posición con respecto a algo. Él habló del espíritu dominante. Y dice de que todos los seres humanos de alguna forma
ya como hablábamos en la primera parte, ya sea por la vida, por la cultura, por su enseñanza, va adquiriendo hábitos o malos hábitos en algunas áreas. Y se crea dentro de todo lo que tiene su círculo personal un espíritu dominante. Hay algunos que predominan más que otros. De hecho es más, por eso somos un cuerpo. Hay personas que son fuertes en algún área contra el pecado, que el diablo sabe que en esa área no lo va a poder voltear. Pero otro no. Otro en esa misma área es débil. Entonces tiene que ayudar al otro, al que es fuerte, al débil. Pero a lo mejor el que es débil en un área es fuerte en otra, para apoyar al otro. Entonces, antes de despertar el avivamiento en Israel, ante el letargo, ante la frialdad, ante la indiferencia de Israel, Isaías fue comisionado para confrontar las raíces del pueblo, sobre las maldades y especialmente el descuido espiritual. Mire qué importante, el descuido espiritual. Es decir, lo que yo entiendo también acá, es que es probable que nosotros no participemos de pecados capitales, pero sí podríamos estar participando de descuido espiritual. ¿Qué es lo que podríamos llamar descuido espiritual? A ver. Falta de oración. ¿Ya? Lectura de la palabra. ¿Ya? Acto de amor. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Obediencia. Sí, falta de dones, falta de fruto. Examinándose constantemente. Claro. Faltos de fe. ¿Ya? En el porque es como posponer al Señor por cosas que inciden mucho la vida de cada uno de nosotros, que son los medios masivos, especialmente la televisión. Entonces se pospone al Señor por ver un programa tal o cual, sobre todo después de noticias, que uno ya va a descansar, dice, no, si esto no se tiene, y posponemos al Señor, y ahí es más fuerte, o sea, somos débiles en eso. Yo creo que eso tenemos que superarlo. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 a 19. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 19. Uno de los problemas que tenemos que solucionar ante esta indiferencia espiritual, ante el descuido espiritual, es la falta de quebrantamiento delante del Señor. ¿Qué es lo que es quebrantamiento? ¿Qué es lo que es un corazón contrito? Derramado. ¿Qué es derramado? Es decir, es que me da puros términos. Dígame algo práctico. ¿Qué es lo que es humillarse? ¿Qué es quebrantarse? Es decir, por eso quería que lo hiciéramos de nuevo. Por ejemplo, un corazón contrito podría ser lo que la palabra me está diciendo, tengo que obedecer, por ejemplo. Me está diciendo que yo, por ejemplo, tengo que funcionar en una oración más amplia de lo que yo hago, tengo que hacerlo. No importa el otro no haga, yo tengo que hacerlo. Tengo que este año ser un ministro del Señor en el área que Dios me compete, tengo que hacerlo, es lo que Dios pide de mí. ¿Cierto? Es decir, contrito es decir humillado e inclinado a decir, Señor, aquí estoy. Dispuesto para hacer lo que tú dices que tengo que hacer. Claro. Entonces, uno de los problemas de la indiferencia espiritual o el descuido espiritual es la falta de quebrantamiento. ¿Y por qué existe falta de quebrantamiento? Porque hemos puesto un argumento en nosotros diciendo, yo no necesito quebrantarme porque estoy bien.
¿Y qué nos hace sentir bien? El espíritu religioso. Pero no el Espíritu de Dios. Claro, porque el espíritu de religioso me dice, tú te estás portando bien, Claro. ¿cierto? Haces las cosas correctas, pero aún así, como me falta el quebrantamiento, no estoy entendiendo ni estoy escuchando a Dios con respecto al descuido, ¿cierto?, espiritual que hay en mi vida. Y de hecho, uno de los factores de la falta de crecimiento en una congregación es la falta de quebrantamiento. No reconocer la condición que estamos. Es decir, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué mi área donde yo me compete no funciona como yo quisiera que funcione? ¿O el Señor quiere que funcione? ¿Por qué no sucede eso? Entonces, tenemos que pensar, ¿cierto?, en esto de la falta de quebrantamiento. Aquí Joel nos dice cosas muy claras. Dice, versículo 12 al 19 del capítulo 2. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí me surgió un problema. Dice convertíos. Oiga, se lo está diciendo a los judíos, a los israelitas. Pero si no necesitaban convertirse, ya estaban convertidos. ¿Y a usted se lo necesita decir? No, porque ya está convertido. ¿Ah? Es que si estamos convencidos tenemos un serio problema. Más que serio. O sea, esto me está diciendo de que muchas veces por nuestro letargo o nuestro descuido espiritual, por nuestra indiferencia, tenemos que continuamente estarnos convirtiendo. ¿Ya? Y habla de un convertimiento fuerte. Dice con ayuno, con lloro y con lamento. Es decir, que realmente sienta el dolor que efectivamente no le estoy cumpliendo a Dios. ¿Ya? Y más adelante sigue el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Es misericordioso y clemente, y lo es. Pero dice, y que se duele con el castigo. No dice que lo castiga, dice que se duele. Pero cuando tiene que hacerlo, lo hace para corregir. Como un padre. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Mire, si se vuelve y se arrepiente, dice, será ofrenda para Dios. Olor fragante, olor grato. Dios se agrada de la persona que se arrepiente. ¿Qué dice? Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Mire, está hablando de que tienen que todos. ¿Se acuerda cuando Nínive se convierte, dice que hasta los animales ayunaron? Claro. Es decir, tenemos que entender que el Señor nos incluye a todos como familia. No, el bebé que está ahí, no importa, déjelo ahí en la pieza, si nosotros estamos acá. Hasta los bebés tienen que estar incluidos ahí en la bendición del Señor. Entonces, él dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella.
¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Leí la porción de Isaías y leí la porción de Joel, y estas porciones, cierto, tanto de Joel como de Isaías, ven el amor de Dios tan grande, tan misericordioso, y el llamado de Dios es a restaurar la comunión con Él, bajo las condiciones de Dios, no las condiciones del hombre. Pero es un llamado de Dios a la restauración, al descuido espiritual, un llamado de Dios al adormecimiento espiritual, un llamado de Dios a la indiferencia espiritual. ¿Usted de repente no le ha sucedido que hay veces que no ha sentido ganas de estar en cosas espirituales? Hay veces que sucede, cuando uno de repente pasa por momentos difíciles, ¿cierto? Pero cuando se le pasa continuamente hay un problema. Cuando usted no quiere estar con los santos, cuando usted quiere reunirse para cantar en el compartir con los fieles, en el tener un comunito de retiro, de oración. Aquí el Señor en este clamor y en el amor de Él, Él dice, convertíos de todo corazón con ayuno y lloro y lamento. Es decir, es un convertimiento del corazón, es un convertimiento profundo, es un convertimiento de acción, no de palabra. Es decir, que yo le estoy diciendo algo a Dios y que yo voy a tener que cumplir, cueste o no me cueste, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacerlo. Entonces, ese es el convertimiento que está pidiendo Dios. Y dice, rasgad el corazón y no los vestidos. La costumbre, ¿cierto?, de los judíos era, ¿cierto?, cuando había un lamento profundo de una muerte, de la guerra, lo que se llame, rasgaban sus vestidos, se echaban ceniza, gemían, lloraban, ¿cierto? Pero ya se hizo como un rito. Y lamentablemente los seres humanos estamos en eso de que cuando hacemos algo, como que después lo hacemos un rito, lo hacemos una costumbre. El hábito así, pero común y corriente. Y por eso ese es el peligro en el que no debemos caer. Que de repente el domingo hay Santa Cena y bueno, una cena más y ok, está bonito, es una Santa Cena, pero perdió lo que es realmente la esencia de una Santa Cena. El culto mismo dominical. Saber que cuando yo vengo al culto dominical vengo a adorar a Dios, vengo a escuchar palabra de Dios, pero cuando ya se me hizo una rutina y para crear o acallar mi conciencia de lo que realmente pasó la semana, ya se me hizo un ritualismo religioso. Entonces, rasgar el corazón y no el vestido. Luego dice, proclamad, el versículo que dice el 16, proclamad una gran asamblea de santificación. Es decir, hace un llamado que es lo que nosotros estamos haciendo esta mañana. Es decir, nosotros tenemos que continuamente estar llamando a la santificación, al apartarnos, ¿cierto? Este pueblo había descuidado los hábitos espirituales, el pueblo se había ido a cosas contrarias a Dios, entonces ahora había que proclamar una gran asamblea de santificación. Es probable que en esa gran asamblea algunos estaban en lo correcto, estaban haciendo lo correcto, pero Dios llamó a la asamblea, Dios los llamó a todos. Es como Daniel, cuando Daniel oraba, él decía, todos hemos pecado. Mejor no había pecado, pero él dijo, no, yo me incluyo, todos pecamos, estamos incluidos en esto. Se llama toda la asamblea. Entonces, los primeros llamados a la humillación somos los que estamos en eminencia. Los primeros llamados a abrir nuestro corazón a Dios para que venga toda la bendición a la iglesia es que los líderes que estamos en eminencia, los que Dios puso en algún puesto, en alguna ubicación, aunque a usted le parezca pequeña lo que usted tiene,
Pero es importante para Dios, es importante para el cuerpo. Acuérdense que la palabra dice que en el cuerpo nadie es más o menos, todos somos importantes en el cuerpo del Señor. Entonces, todos los líderes de la iglesia somos los primeros llamados a la humillación. Y cuando el pueblo se humilla, cuando hay humillación, viene la restauración. Y la restauración plena de parte de Dios para un pueblo. Hay una palabra que dice ahí, solícito por su tierra. Solícito por su tierra. Ese está ahí en 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y cuando habla de solícito, está hablando de prontitud, está hablando de rapidez. O sea, Dios nos va a posponer en el tiempo. Es decir, Dios lo hará más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros somos personas que nos humillamos delante de Dios, Él hará las cosas mucho más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Él va a acelerar las bendiciones en la medida que el pueblo de Dios lo haga. Y dice que en esta solicitud el Señor envía 3 cosas. ¿Qué envía? Pan, mosto y aceite. El pan es la revelación de la palabra de Dios. Es decir, va a haber una luz y va a haber una revelación a su pueblo de la palabra. Y cuando hablamos de revelación, la gente mucho piensa que la revelación tiene que ver con conocer más de la Biblia. No. Tiene que ver con la revelación a saber que lo que yo tengo que hacer, de acuerdo a lo que el Señor siempre me ha dicho en su palabra. Y hay veces que he leído tantas veces ciertas porciones bíblicas y nunca las hago, nunca las ejecuto, pero ahora el Señor me las está diciendo, me dice, sí, tengo que hacer esto. Es una revelación. Una revelación. Luego el mosto es porque el Señor tiene una promesa para su iglesia, que es la alegría del Espíritu Santo. La alegría de que todas las áreas de nuestra vida, ya sea en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en tu relación con tus hermanos, tú vas a disfrutar, porque está la presencia de Dios en ti. Esto es como cuando alguien viene a una reunión y dice, no siento nada. Esta iglesia, esto estuvo fome, no sé, no veo aquí. Pero y otro dice, fui tan bendecido. Porque no tiene que ver con la condición de las personas que están allí funcionando, tiene que ver con uno. Entonces, alegría del Espíritu. Y obviamente también esto va a conllevar a la unción, que es el aceite. La unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. La unción. Es decir, miren la promesa de Dios, revelación de la palabra, alegría del Espíritu y unción poderosa. ¿Qué está produciendo freno y qué está produciendo que la iglesia esté en una indiferencia espiritual? El orgullo. Falta de amor. El orgullo. ¿Y por qué el orgullo? Porque no quiero reconocer que estoy en una condición. La soberbia. Tengo mi argumento con respecto a lo que tengo que plantear con respecto a mí. Y la falta de sujeción. Yo hago lo que yo quiero. No lo que me dicen que tengo que hacer. Orgullo, soberbia y la falta de sujeción. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La versión moderna NBI dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta en cuanto a los humildes y mira de lejos a los orgullosos.
¿Cuántos orgullosos hay aquí? Amén. Y muchas veces el orgullo nos ha hecho pasar malas cosas en la vida, por ser orgullosos. Entonces Dios reclama para nosotros un espíritu humilde, un espíritu sujeto y un espíritu enseñable. Enseñables. El pastor Claudio López estuvo en Singapur un año como misionero estudiando para misiones en Singapur, un país oriental, un país diferente al nuestro, en una iglesia bastante grande. Y dice que una de las características de esa iglesia es que cuando se saludaban le decía una persona al que llegaba: usted es enseñable. Porque aquí los que entran son enseñables. Nos falta eso, ¿no? Creo que está inserto, y ahí estábamos hablando de lo que dijimos en la primera parte, de la genética nuestra, y como dice nuestra hermana Victoria, se nos para la pluma y se nos para la pluma nomás. Somos de esta manera. Hay una hermana que ya se fue a la presencia del Señor y ella oraba así, decía: Señor, agáchame el moño, Señor, agáchame el moño. Porque somos parados y agachamos. No nos gusta que nos digan cosas. Amén. No nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que el pastor nos hable. De hecho, inclusive más, arroyo todo eso, ese paréntesis de la humildad y del ser enseñable. Hermano, hoy día hay una falta de respeto a las autoridades, pero tremenda. Y es el espíritu que está operando en el sistema que ya entró a la iglesia. Hoy día hay y eso lo escuché hace como 15 años atrás, y yo no pensé que iba a ser así, pero cuando uno estudia el liderazgo, hay muchas cosas que se habla de liderazgo. Y se decía que en los siguientes años el líder ya no lo van a seguir. El líder va a tener que seguir al pueblo. ¿Ya? Y saben que eso se produjo. Cuando usted ve los paros que hoy día hay, de los sindicatos y todo eso, dicen: tienen que hacernos caso en nuestras peticiones. La autoridad le vamos a poner 20 puntos y tienen que aceptar nuestras peticiones. Y en la iglesia pasa igual. Desapareció un hermano, desapareció una familia. Oye, ¿dónde está? ¿Los vemos por ahí? No, me fui a tal parte. ¿Qué pasó? Pero no comenzó nadie. No, sí. Señor sabe. Se echó al bolsillo el pastor, a todos los líderes. Falta de sujeción. Entonces, por eso, hermano, no estamos creciendo. Por eso no nos estamos desarrollando nosotros. Por eso nosotros estamos estancados. Porque hemos tenido, lamentablemente, hemos introducido el sistema del mundo a la iglesia. Y no hemos estado haciendo lo que la Biblia nos dice que hagamos para que el movimiento, ¿cierto?, del Señor corra. Una de las grandes características de David, ¿cierto?, y por qué Dios le dio una gran gracia y una gran unción, es porque él tenía una alta diría, respeto a las autoridades. Él nunca atentó contra Saúl, nunca. Y eso que Saúl ya estaba cortado. Pero él dijo: yo nunca voy a atentar contra el ungido de Dios. Cuidado cuando hablemos de los pastores, hermano. De los ministros. Cuidado cuando hablemos de líderes. Respetémonos, hermanos, que la murmuración sea destruida. Destruida, y conversemos con las personas que tenemos que conversar. Y cuando conversemos: sí, pastor, tengo una duda, tengo un problema, tengo algo contra usted y tengo que decírselo. Está bien, eso está bien. Conversé hace 3 días atrás con un pastor que cayó en un problema moral hace un tiempo atrás ya. Me llamó, que yo un día lo encontré en la calle y me dice: le estoy pasando mal, me dice. Y me dice: nadie se acuerda de mí, de mis miembros que tenía, ni los pastores que decían ser amigos, todos se olvidaron. Entonces, más allá de que tenga razón o no, nosotros tenemos que tener, ¿cierto?,
ese respeto por las autoridades y las autoridades cuando cometen algún problema, alguna infracción, Dios va a juzgarlos, porque Dios es un Dios de justicia. Él sabe cómo hacerlo. No tenemos que nosotros darle instrucciones a Dios. Dios lo va a hacer. Entonces Dios reclama un espíritu humilde, sujeto y enseñable. ¿Sabe qué? Lo que está hablando me trae el recuerdo de mi hermano, el pastor Márquez. Era un hombre que tenía mucha inteligencia y sabiduría para corregir a sus miembros. Y un día corrigiendo a una hermana, la hermana no le gustó la corrección que le hizo y le dijo: yo en verdad, le dijo, no le acepto su corrección. Así que por favor no me moleste más, y pescó su Biblia y con su Biblia le pegó en la cabeza al pastor. Esa fue la despedida que me dio. Sinceramente, a ver, aquí ya estamos entre nos hemos sacado un poquito las máscaras, la hipocresía. ¿Cuántos de ustedes de repente le ha molestado cosas que le he dicho yo, Amén, diga la iglesia. Amén, diga la iglesia. Lo que sí he escuchado de personas que literalmente piensan así, porque piensan, dice: ¿sabe, pastor? Usted predicó para mí nomás, me dijo, predicó para mí, parece que usted sabía lo que para mí está predicando, usted me dijo puras cuestiones fuertes a mí nomás. Eso no es. No es. Bueno, No. humilde, sujeto y enseñable. Es más, hay veces que muchas veces mientras más nos corrigen, es mejor, más mejoramos. Amén. Más mejoramos. Me gusta lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8, donde el apóstol dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago. Pastor, sabe que, como usted bien dice, sabe que estamos ya sin máscara, lo cual es bastante bueno porque uno no puede guardar cosas, ¿no? A mí personalmente, a lo mejor a muchos, les inquieta como miembros de la iglesia, porque son un pueblo, se supone, de que hay hermanitos, genéricamente hablando, de que ya por mucho tiempo se han ausentado, ¿ya? Personalmente yo me recuerdo de varios, pero no los ubico por nombre, pero sí de una hermanita que creo se llama Luisa, alta, morenita, delgada, y que padecía de un problema de palo. Le estoy echando de menos hace ya más o menos unos 2 o 3 meses, ¿ya? La verdad es que una que por día, porque Dios me perdone si no he hecho más allá de eso. No sé, me preocupa su estado de salud, su soledad en la cual puede estar, y el que también le pase lo mismo. Es decir, todas les saludábamos, todas les dábamos bendiciones, pero en el momento de los que hubo, ¿cómo estará ella? ¿Cómo estará su enfermedad? Por fe detenida. Pero la vida práctica, ¿qué pasa? Y así como ella está alejada, sea por el problema que sea, ¿cuántos otros están alejados? Y como usted bien dijo, están concurriendo a otras organizaciones sociales. ¿En qué estamos fallando? Yo creo que parte del bichito es el bichito de la deshumanización, ¿ya? Porque el sistema nos hace andar muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Yo escuché de un gran profeta, de una iglesia, que decía: si supieran lo que yo sé, no caminarían. ¡Ay! ¿Qué fue eso? El cable, no toques el Cable. Voy ahí porque estamos al chico atrás. Ese llamado de ahora que tocar trompeta, tocando trompeta y creo que además, como usted bien nos decía, que cuando tenemos un espíritu de construcción,
un corazón de sujeción y humildad, es porque realmente el Señor, y uno le tiene que decir, Señor, heme aquí, no hay duda que el Señor está llamando a algo, ya está llamando a algo, y ese algo es acción, ya en el caso personal, y perdonen que lo vea como un caso personal, ¿no? Digo con mucha humildad, a lo mejor está el hecho de que ya, así, es decir, pesca el teléfono, comunícate con la pastora, trate de ver dónde vive y anda a verla, si es mi inquietud. Y así cuántos otros por hermanos que viven relativamente cerca, que saben los teléfonos, porque de hecho, o sea, no me cabe la menor duda de que están necesitando de nuestra presencia, de nuestro apoyo, de nuestro estímulo, ¿ya? Eso es súper importante, es decir, no soy yo la que estoy aquí, yo estoy creciendo para la obra del Señor, ¿ya? Porque todos necesitamos de todos en un momento determinado. En ese contexto, creo que ahí tenemos todos una labor que realizar. Y ya no seríamos 80 o 100, seríamos 150 o 200. Entonces, déjenme que el Señor me aclare un poquito más la película, con ayuno, gozo y llanto también, porque creo que esta iglesia tiene que ser activa, tiene que estar viva, ¿cierto? Yo creo que muchos perciben, yo por lo menos percibo una iglesia muy pareja, pero con una capacidad y unos dones y talentos maravillosos. Tenemos hombres maravillosos en esta congregación, y lo digo de todo corazón. Tenemos mujeres muy virtuosas, ya como el Señor nos enseña que seamos. Entonces no debemos de perdernos esta gran bendición que tenemos. Y por eso es que tenemos que cada uno dejar el grano de mostaza, ¿cierto?, para que esto se multiplique. Una de las... No te acuerdas que apagaron ahí. ¿Apagaron ahí? Ahora sí. Una de las situaciones que se da, y qué bueno que usted lo haya planteado, es que la iglesia, como dijimos una vez anterior, en una reunión anterior, con respecto a los obreros, que el Señor dice que obreros por obreros, nosotros tenemos el problema de que, como la mayoría de las iglesias lo tienen, que el 80% de la gente no está involucrada en el ministerio, solamente un 20%, y a lo mejor es menos. De hecho, inclusive es más, yo no quiero aquí interpelar a nadie ni poner en vergüenza, pero muchos de los que están acá no tienen ministerio, no están desarrollando un ministerio, o diciendo yo estoy a cargo de, estoy responsable de. Entonces lo que nosotros necesitamos es más ministerio. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, gente que contara, por ejemplo, con las características suyas, que usted es una persona que tiene inclinada a lo social, ¿cierto?, por su profesión que Dios le dio. Amén. Y si tuviéramos 20 de esas personas, sería otro cantar, ¿cierto? No los tenemos. Pero si tenemos a la gente, si tenemos a las personas que realmente digan, sí, yo quiero sumarme, obviamente que siempre va a ser mejor. A lo mejor Y eso es lo que estamos luchando. están, pero no se comprometen. Por eso es lo que decía usted, que hay una riqueza tremenda, pero la riqueza está detenida. Entonces por eso estamos hablando de la indiferencia espiritual. Estamos hablando de que tenemos que quebrar la indiferencia espiritual, sentir la urgencia y decir, sí, yo quiero. Rápido, ¿ya? Sí, no, que yo creo que eso es como la base, porque nosotros las cosas no las hacemos por la gente, por ejemplo. Si yo voy a llamar a la persona, no lo hago por amor a ella, sino que primero está el amor a Cristo, como vencer esa indiferencia espiritual, entregarme a Cristo por completo, y por eso Cristo, porque si no conocemos el amor de Cristo verdaderamente, no podemos amar al próximo, no podemos amar al que está cerca. Vamos a conocer un amor circunstancial, por un tiempo lo vamos a amar, lo vamos a llamar, vamos a ser amigos, pero se va a acabar. Pero si nosotros restauramos nuestra relación con Cristo, gemimos, oramos, tenemos una relación genuina con Dios, Él va a poner ese amor que es constante, que sigue. Entonces yo creo que la base en todo es volver a esa relación, ese primer amor. Gracias. La falta de visión espiritual es otra de las cosas que suceden cuando hay indiferencia espiritual. Cuando hay indiferencia, descuido, es porque no hay visión espiritual. Cuando digo no hay visión, no es que no exista la visión, existe visión,
pero muchos no quieren escuchar la visión o no quieren atender a la visión. De hecho, inclusive ustedes han visto, por ejemplo, ahora mismo, cuánto nos ha costado a nosotros lograr que la gente se involucre en las actividades de la visión. Entonces, a mí me gustaría que alguien viniera acá y me dijera, ¿sabe, pastor? Yo no estoy en esta visión, o la verdad que yo estoy en esta iglesia, pero yo tengo algunos reparos que hacer. Qué bueno, que los diga, os diga, ¿sabe que esto lo necesito saber? Esto. Pero para verlo involucrado en la visión. Entonces, en este caso, cuando dice Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aunque ya está, pero cuando venga en revelación, Él os guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, el Señor nos hace una promesa, es decir, revelarnos el futuro, ¿cierto?, de lo que viene para la iglesia. La iglesia tiene una urgencia hoy día, hay una urgencia. Y en esa urgencia lo que tengo que hacer yo es cómo me voy a sumar a eso. Cuando una persona siente la urgencia, hace lo imposible. Mire, yo le contaba a la hermana del adulto mayor ayer, que yo uno de los canales que veo bastante se llama TLC, que es un canal que da programa de culturas, de las culturas del mundo. Y hay un área en Kenia donde unas mujeres fueron a ayudar, no son, por lo menos nos muestran ahí que son cristianas, pero ellas querían ayudar en lo social. Y fueron a Kenia, ellas juntaron recursos, no sé si en Europa o en Estados Unidos, y vino un tipo millonario y les dijo, no tengo ningún problema en darle una cantidad súper importante de dinero, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo era subir el Kilimanjaro. Nunca habían subido una montaña. Y ellas se entrenaron, le pasaron los equipos, inclusive tenían que llegar todas, y una se estaba desmayando a mitad de camino, porque no estaba preparada para eso. Y lloraban las otras porque tenían que llegar todas. Y hicieron todo el esfuerzo, y al final llegaron arriba a la cima. Y yo miraba el esfuerzo que ellas hacían, y después cuando estaban en el colegio con todos los negritos y cantando ellas lloraban y decían, logramos el objetivo. Entonces, así tiene que ser la iglesia. Primero, unida. Segundo, sacrificada. Despojarse. Eso es lo que nos pide Dios, para tener los resultados. Entonces, el Señor ya nos dijo y ya nos anunció el futuro de lo que viene, de lo que acontece en estos tiempos. Si sabemos la urgencia, si estamos acorde a la urgencia. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, Isaías 45:11 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Es decir, el Señor nos está desafiando a decir, pregúntenme, ¿cuál es la urgencia? Yo les voy a decir cuál es la urgencia que hay hoy día y dónde tienes que ubicarte tú para hacer lo que tienes que hacer como iglesia. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué estamos en Quilpué? ¿Por qué estamos en esta zona de Quilpué, Villa Alemana? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué Dios nos puso acá? ¿Por qué nos unió en esta congregación? ¿Para qué nos tiene el Señor? Entonces, para despertar de la indiferencia. Entonces, cuando vemos que hay falta de visión espiritual, una de las cosas que va a parecer fuerte para algunos, pero cuando hay falta de visión espiritual, es porque hay ocultismo escondido en las personas. Usted dirá, pucha, yo no estoy haciendo ninguna magia negra, ninguna cosa de esa. Pero el ocultismo también tiene que ver con cosas escondidas, con cosas oscuras. Lo dijimos en la primera parte, es decir, hay cosas que están ahí guardadas y no las queremos soltar, cosas que no queremos liberar. Entonces, el ocultismo opaca la revelación divina. No te hace ver. El ocultismo impide que tú acciones porque paraliza. Por mucho que tú tengas ganas de hacer algo, no lo vas a hacer. Miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Aquí está en forma literal, pero tenemos que verlo en forma espiritual. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
18, versículo 9 al 14. Entonces dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, tomémoslo en el espíritu. ¿Cuáles son las abominaciones de aquellas naciones? Las costumbres del mundo. Claro, pero las costumbres del mundo. Claro, todo lo que tiene que ver con el mundo. Entonces dice, no aprenderás a hacer. Y hay veces que lamentablemente aprendemos a hacer cosas del mundo para meterlas en lo nuestro. Entonces no aprenderás. Dice, y después ya es más específico, cuando dice no se ha hallado en ti el que haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni un agorero, ni un sortílego, ni un hechicero, ¿cierto? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. ¿Ya? Está hablando ya de forma más directa. Dice, porque todas estas cosas son abominación a Jehová. Y por esta abominación, Jehová de Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y sigue adelante todo esto con respecto a la importancia que tiene, hermanos, de que nosotros tenemos que apartarnos de todas las costumbres y todas las cosas que realmente tienen que ver con cosas del mundo y que nos van a dañar nuestra vida espiritual. Todas esas cosas producen tibieza y descuido espiritual en nosotros. Entonces, cuando estamos sacando un análisis esta mañana, ya esta tarde, ya con respecto a esto, es que por eso la iglesia está estancada, por eso nosotros no avanzamos, porque realmente estamos dando prioridades a cosas que no son prioritarias. Y no las que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, estamos hablando de esta tibieza espiritual. Miren lo que dice Isaías 56, porque ahí vamos a ir cerrando. 56 del día al 12. Dice, sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes son los atalayas? Los vigilantes, los que proclaman, ¿cierto? Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. Miren cómo no pueden ladrar. Soñolientos. Mire, se está hablando de la pereza. Echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Oye, ¿se imagina usted que un pastor dijera eso, una persona dijera eso a una iglesia? Inclusive dice, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Es decir, el Señor menciona la actitud de los líderes y de la iglesia, ¿cierto? Que no están o no estamos haciendo la tarea espiritual que Dios nos ha demandado. Ya que estamos hablando del adormecimiento espiritual, de la tibieza espiritual y del descuido. Dice entonces, primero dice, los atalayas son ciegos. Es decir, cuando una persona es ciega en lo espiritual, es una persona que no está conociendo la voluntad de Dios. Desconoce la voluntad de Dios. Por mucho que diga, yo la conozco, no la conoce. Porque está ciego. Dice, son ignorantes. Está diciendo que no tienen conocimiento de Dios y tampoco o menos de sus promesas. Luego dice, son perros mudos. No pueden ladrar. Es decir, gente inservible para la tarea que tienen que cumplir. Es decir, no sirven. Y algunos no sirven y no dejan servir. Como dice el dicho, el que no rema, le echa agua al bote. Pero algo así. Claro. Soñolientos. Gente que tiene apatía y letargo espiritual y no tiene ningún tipo de motivación por las cosas espirituales. Echados. El que no le afana el futuro,
el que no tiene fruto, el que no le importa el mañana de lo que va a pasar con su vida, con su familia, con lo que va a suceder con la iglesia. Aman el dormir. El dormir nos habla del conformismo espiritual. No, si yo estoy bien. Somos pocos, pero bueno. ¿Ah? Dice Isaías, perros comilones e insaciables. Es decir, aquí está hablando de el control desenfrenado de los lazos de la carne. Es decir, sensuales, sin ninguna sensibilidad espiritual. Todo lo que piensan es la carne. Aunque hoy día no se puede comer carne según los católicos. Puro pescado. Gente, dice, egocéntrica. Es decir, siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es decir, eso es lo que nos está diciendo el profeta. Entonces dice, con todo esto, ¿qué pueden esperar? ¿Van a esperar avivamiento? ¿Van a esperar crecimiento? ¿Van a esperar desarrollo? Entonces, el Señor dice, bueno, sí hay una salida. ¿Cómo podemos quebrantar la indiferencia espiritual? ¿Cómo podemos quebrantar la indiferencia espiritual? Efesios 5, versículo 3 al 20. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, dígale de lado, despierta. Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos regala, hermano, este es un regalo de Dios a través del apóstol Pablo. Un regalo es una fórmula de reacción espiritual. Es como pescar a una persona y zamarrearla. Reacciona. No estás bien, no estás haciendo bien las cosas. Algo te tiene en un letargo espiritual, algo te tiene adormecido espiritualmente. Entonces dice, aquí hay algunas herramientas maravillosas espirituales. Primero, confrontar todas las cosas a la luz espiritual. Hay que confrontar las cosas. O sea, usted sea valiente consigo mismo y confronte sus debilidades, confronte sus pecados, confronte lo que no está haciendo bien. Somos llamados a confrontar todas las cosas a la luz espiritual. Eso es lo que dice el versículo 13. Lo segundo, lo que dice el versículo 14. Despertar nuestras vidas a una búsqueda sincera a Dios. Despertar nuestra vida a una búsqueda sincera. Ya no que no sea una rutina, hermanos. El que cada cosa que hago ya se forma monótono, no. Que sea algo fresco del espíritu, de lo que yo hago. El verso 15. Trabajar con diligencia para nuestra liberación. Hermano, tenemos que trabajar día a día con diligencia para liberarnos de todas las cosas que nos tienen frenados, que nos tienen estancados. Es como el vehículo, si usted le tiene puesto el freno mano, no le va, aunque le ponga primera, aún puede andar un poco pero frenado. Saque el freno mano. ¿Qué es lo que le tiene ahí? O sea, ¿cuál es su freno mano que tiene puesto? ¿Qué es la cosa que le impide avanzar? ¿Qué es lo que lo tiene frenado? Y ahí, hermano, está la iglesia para hacerlo. Y hermano, aquí estamos esta mañana sincerándonos muchas cosas. Yo sé que hay hermanos que tienen problemas, hermano. Yo sé que, y tenemos que entenderlo en el sentido de que tenemos que ayudar. Por ejemplo, yo veo muchas damas acá que no tienen esposos convertidos. O no tienen hijos convertidos. Está bien. Tenemos que ayudar. Entonces, si por ejemplo, disculpe que ponga este ejemplo, por ejemplo, yo veo a la hermana Pilar allí, o a la hermana Juanita,
Entonces la hermana Pilar viene acá y me dice, pastor, tengo que irme ya porque sabe que está mi esposo y tengo que hacer. Yo la tengo que entender porque su esposo todavía no milita en el Evangelio, pero lo tenemos en la promesa. Pero ella hace lo que puede, pero está con su mayor esfuerzo, con su mejor. Pero muchas veces, ¿cierto? No trabajamos con diligencia y no hacemos lo que tenemos que hacer para nuestra liberación, para decir, sí, Señor, yo quiero ser liberado, yo quiero ser esforzado, quiero ser valiente. Versículo 16, evaluando el tiempo que vivimos. Tenemos que evaluar qué estamos haciendo cada día, evaluar el tiempo en que vivimos. El tiempo que vivimos. Verso 17, buscando a diario la voluntad de Dios. En forma privada, ¿cierto? Este devocional privado que debemos tener, buscando a diario la voluntad de Dios. Y por último, versículos 18 y 19, buscando la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Buscando la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Nosotros toda la mañana hemos escuchado que nos insta a ponernos en comunión con Dios. En la iglesia hay muchos que dicen, por ser la iglesia que militaba yo, iglesia de 400 personas, que no me dan trabajo. Sale en el puro día jueves a predicar en la plaza y eso es todo. Entonces, la iglesia no le amarra las manos a los hermanos. Entonces una hermana de San Roque, nuevecita, la visión y la entregar tratados. Ella compraba los tratados y lo iba a repartir a la asistencia pública. Estaba lleno de gente allá, ahí repartía los tratados. Antes había gente allá y además, San Roque. ¿Y quién la mandó a usted a repartir eso? Nadie, el Señor nomás. Y había gente en la iglesia. Entonces le decía, pucha que está bueno, es mejor que el predicador que predica arriba. Porque ella era la misma nuevecita y traía miembros a la iglesia. Entonces yo creo que es un despertar también de hermanos que se disculpan, es que la iglesia no ordena, no manda afuera. Yo creo que aquí en Quilpué hay asistencia pública, hospitales, y tanto hasta agrupa gente, llevar tratados, repartir. Hable al pastor y dígale que le preste el timbre con la dirección. Y así van a haber gente ocupada. Amén. Amén. Pongámonos en pie, hermano, vamos a orar. Voy a pedir a José y Teresa que nos hagan una oración final y también de quebrantamiento, de abertura. Yo no sé si José quiere compartir algo relacionado con lo que hemos hablado esta mañana. Bueno,